Muchas gracias. Les doy la bienvenida al tema del video de hoy, Prusia, de 1701 a 1947. Drama en 5 actos. Para algunos, las virtudes prusianas eran y siguen siendo hasta hoy lo más deseable, y Prusia representa el amor a la patria. Tolerancia, mientras que otros ven en Prusia el origen del peor militarismo, que en principio es culpable de todo lo que se puede culpar. Así que ya era hora de que yo también me ocupara de este tema y lo investigara a fondo. Entonces, ¿qué hay de cierto en eso? Lo mencioné al principio con el drama en 5 actos. Mientras más me adentraba en el tema, más me sorprendía lo mucho que había durado este desarrollo hasta que finalmente se anunció el final definitivo. Entonces, ahora comienza. El primer acto comenzó el 14 de octubre de 1806, con la caída de la vieja Prusia, el reino del gran elector, del rey soldado Federico Guillermo I y de su hijo, Federico el Grande, en la doble batalla de Jena y Auerstedt contra la Francia imperialista. Cuando Napoleón entró con sus tropas por la puerta de Brandeburgo el 25 de octubre, hasta el más ingenuo comprendió que así comenzaba una nueva era. Durante demasiado tiempo la parálisis se había apoderado del país. Durante demasiado tiempo se había venerado lo antiguo y se había descuidado lo esencial, aquello que los antiguos monarcas prusianos prácticamente habían inculcado al pueblo. Luego, en la paz de Tilsit, el 7 y 9 de julio de 1807, Prusia perdió aproximadamente la mitad de su territorio, tuvo que mantener tropas de ocupación francesas, y a 14 ciudades como Münster y Paderborn, Magdeburgo y Halberstadt se les impusieron altos pagos de contribución que Francia siguió cobrando hasta 1871. De hecho, Prusia había perdido su estatus de gran potencia. El mapa muestra en rojo los territorios perdidos, y ya solo era un país que recibía órdenes entre Francia y Rusia. Solo después de la desastrosa campaña de Napoleón en Rusia en 1812, en la que Prusia tuvo que aportar un contingente de tropas, el armisticio firmado por el general Georg von Wartenburg con los rusos en Tauroken, y las enormes reformas en los órganos principales y secundarios del Estado, incluyendo el ejército, Prusia pudo volver a convertirse en el Estado líder de Alemania. Luego, el 18 de enero de 1871, siguió el segundo acto, porque después de la victoria de las tribus alemanas sobre Francia, el primer ministro prusiano y al mismo tiempo canciller de la Confederación Alemana del Norte, Otto Conde von Bismarck-Schönhausen, logró, tras muchas negociaciones y seguramente también algún que otro soborno, unir ese día a las tribus alemanas y formar el Imperio Alemán. El rey de Prusia, en cambio, Guillermo I, a quien los reyes y príncipes proclamaron emperador alemán el 18 de enero de 1871, había visto todo el asunto no solo con más escepticismo, sino también con más realismo, cuando le comunicó a su hijo, el príncipe heredero Federico, quien más tarde sería emperador y reinaría 99 días como Federico el III, que había tenido que cambiar, cito, la brillante corona prusiana por una corona sucia. Él, al igual que sus sucesores, aquí su nieto Guillermo II era también entre los demás reyes alemanes, solo primus inter pares, el primero entre iguales. Y en cuanto a este segundo acto en el drama prusiano, la tierra mostrada en gris en el recién fundado imperio alemán seguía siendo el estado más grande e importante, pero ahora también solo uno de 25 estados casi autónomos, cada uno con su propia ciudadanía. La tercera
Y para Prusia mucho más dramática, cesura tuvo lugar 2 días antes del armisticio firmado el 11 de noviembre por el diputado de Württemberg, Matthias Erzberger, con Inglaterra y Francia, el 9 de noviembre de 1918. Ese sábado, el canciller del Reich, Max von Baden, también originario de Württemberg, anunció por su propia cuenta la abdicación de Guillermo II al trono de Prusia y al título de emperador alemán, tras lo cual, el 10 de noviembre, se fue al exilio en Holanda sin oponer resistencia y casi huyendo. 2 días después, también el príncipe heredero Guillermo, para abdicar formalmente el 1 de diciembre. El resultado de este comportamiento indigno y también cobarde de un monarca y su hijo hacia su pueblo después de una guerra perdida fue una guerra civil, iniciada por políticos marxistas, que duró hasta marzo de 1920, entre fuerzas conservadoras y radicales de izquierda. Tras su supresión por parte del conservador Freikorps, organizados por el gobierno del Partido Socialdemócrata de Alemania, y Friedrich Ebert, el 14 de agosto de 1919, con la Constitución de Weimar, Alemania se convirtió en la República de Weimar, aunque el nombre oficial del Estado, Reich alemán, se conservó. En ese, debido a discusiones constitucionales, Prusia no fue declarada Estado Libre de Prusia dentro del Reich, sino hasta el 30 de noviembre de 1920. 14 años después, en 1933, poco después del nombramiento constitucional de Adolf Hitler como canciller del Reich, por el presidente del Reich de 86 años, Paul von Hindenburg, el 30 de enero, Hermann Göring, originario de Rosenheim, Baviera, asumió el cargo de ministro del Interior de Prusia. Este político nacionalsocialista fue corresponsable de la Ley de Gobernadores del Reich del 7 de abril de 1933 y de la Ley de Reconstrucción del Reich de los años 30. Según la Ley de enero de 1934, los estados federados perdieron su autonomía, aunque Prusia debía ser una excepción por ley, ya que aquí, cito, el propio canciller del Reich debía ejercer los derechos del gobernador del Reich, pero este ya los había transferido por decreto el 10 de abril de 1933 a Hermann Göring, quien fue nombrado al día siguiente primer ministro prusiano. Con esto, el Estado Libre conocido en la República de Weimar como la Prusia Roja, citado como baluarte contra el nacionalsocialismo, quedó eliminado y ya no jugó ningún papel en la oposición. El quinto y hasta ahora último acto, es decir, la eliminación jurídica final de Prusia, tuvo lugar el 25 de febrero de 1947, con la Ley del Consejo de Control, aliado número 46, emitida por el Consejo de Control aliado, con el preámbulo descaradamente arrogante. El Estado de Prusia, que desde siempre ha sido portador del militarismo y la reacción en Alemania, en realidad ha dejado de existir. Guiado por el interés de mantener la paz bajo la seguridad de los pueblos y movido por el deseo de asegurar la futura restauración de la vida política en Alemania sobre una base democrática, el Consejo de Control promulga la siguiente ley. Se disuelven el Estado de Prusia, su gobierno central y todas las autoridades subordinadas. Y así sucesivamente. Esta ley, que rebosaba de total ignorancia política e histórica, fue firmada por el teniente general del ejército francés, Marie-Pierre Koenig, el mariscal de la Unión Soviética, Vasily Sokolovsky, el teniente general estadounidense Lucius D. Clay y el teniente general británico Brian Hubert Robertson. De los políticos leales a Stalin en la zona ocupada por los soviéticos no vino nada más que una aprobación total. Pero que los políticos de las zonas occidentales, que ya empezaban a percibir el aire fresco de la democracia, se hayan quedado callados fue y sigue siendo una vergüenza. Tampoco se conocen declaraciones a favor de Prusia por parte del enemigo de Prusia y, desde 1949, canciller federal alemán de la Unión Demócrata Cristiana, Konrad Adenauer, quien probablemente compartía la opinión de los aliados. Para él, un renano ultracatólico con un fuerte sentido de separación de Francia,
El Asia impía comenzaba directamente detrás del Elba. Y como en Alemania siempre se necesita un chivo expiatorio para los propios errores y omisiones, al menos desde finales de los años 60, muchas personas han adoptado las tonterías escritas en la Ley del Consejo de Control, número 46, y eso, aunque en realidad no saben por qué. Porque en lo que respecta a los objetivos de guerra de los aliados y los juicios de Nuremberg, que comenzaron en 1946, ni Prusia ni el prusianismo fueron acusados ni discutidos por los vencedores. Aunque, en primer lugar, uno habría esperado una discusión seria sobre esto por parte de las fuerzas conservadoras en Alemania Occidental. Mientras tanto, la propaganda que distorsiona a Prusia, junto con una manipulación de la historia, incluso ha producido decisiones francamente tontas, como por ejemplo el cambio de nombre de la Sala Bismarck en el Ministerio de Asuntos Exteriores, dirigido por la señora Baerbock de Hannover, o el frenesí de cambios de nombre de los cuarteles, que ahora también afectan a oficiales de la época del Imperio Alemán. La semilla plantada en Alemania desde finales de los años 60 ha dado fruto. Después de que los aliados mataron a Prusia, ahora nosotros también le estamos dando el golpe final. Lo que ha quedado de personajes miserables, etiquetados como eternamente anticuados, es el recuerdo, en parte idealizado, de las virtudes prusianas y la autoilusión de que Prusia nunca puede desaparecer. Pero eso, especialmente en las primeras décadas de la República Federal, también con la mirada puesta en los millones de desplazados de la antigua Prusia como potenciales votantes, fue sutilmente apoyado por los gobiernos conservadores bajo los cancilleres de la Unión Demócrata Cristiana Konrad Adenauer, Ludwig Erhard y Kurt Georg Kissinger, lo que también sirvió para poner un velo sobre la amarga realidad, que, a pesar de las frases pseudo-prusianas baratas, en realidad la autoridad alemana del orden había desaparecido definitivamente, la misma que al menos desde el desastre de Jena y Auerstedt en 1806 había gobernado a Alemania. Y también se ocultó el hecho de que, desde 1918, el mundo burgués como clase dominante ya había desaparecido. Ciertamente, después de 1945, quedaron las palabras y fórmulas tradicionales difundidas por los políticos conservadores y el pueblo, pero ya no provenían de una élite dirigente tradicional. Porque los que antes eran hijos y nietos políticamente responsables de presidentes de gobierno, consejeros de cámara y profesores, ahora habían sido reemplazados por los hijos o nietos de empleados, pequeños agricultores y maestros carniceros. Después de 1945, el mundo aristocrático y de la alta burguesía había desaparecido tanto de la dirección del Estado como del llamado aparato de partidos. Había ocurrido algo que, después de siglos de liderazgo prusiano, hasta entonces parecía casi impensable. El elemento prusiano en el Estado alemán reducido, la República Federal, que resurgió en 1949, fue reemplazado por elementos renanos, bávaros, suavos o hanseáticos. Hasta hoy, ningún canciller federal proviene de la Prusia Central. Konrad Adenauer, Unión Demócrata Cristiana, era de Colonia. El franco Ludwig Erhard, también de la Unión Demócrata Cristiana, venía de Fürth. Kurt Georg Kissinger, Unión Demócrata Cristiana de Ebingen, en Württemberg. Willy Brandt, Partido Socialdemócrata de Alemania de Lübeck. Helmut Schmidt, Partido Socialdemócrata de Alemania de Hamburgo. Helmut Kohl, Unión Demócrata Cristiana de Ludwigshafen. Gerhard Schröder, Partido Socialdemócrata de Alemania de Mossenberg, en Renania del Norte, Westfalia. Y Angela Merkel, nacida en Hamburgo, solo creció en Brandeburgo gracias a la mudanza voluntaria de su padre, un pastor evangélico que muy pronto se volvió leal al régimen. Y Olaf Scholz es de Hamburgo. No obstante, este desarrollo ya había empezado después de 1918. De los 14 cancilleres del Reich en 14 años hasta 1932-10 provenían de Heidelberg, Kassel, Mannheim, Baden, Friburgo, Turingia, Colonia, Ludwigsburg, Münster y Renania del Norte Westfalia. Solo Gustav Bauer era de Prusia Oriental. Gustav Stresemann, Hans Lusser y Kurt von Schleicher eran de Berlín.
En 1944, 11 años después del establecimiento del régimen nacionalsocialista y 10 meses antes del final de la Segunda Guerra Mundial, la antigua Prusia volvió a surgir con fuerza cuando, el 20 de julio, los representantes de la nobleza Merkel-silesiana se atrevieron a dar el golpe de Estado. Una vez más, los viejos nombres de las batallas resurgieron, los de Fehrbellin, Hohenfriedberg y Leuthen, los de Taurocken en 1812 y también Königgrätz en 1866. Casi parecía una tragedia griega cuando los actores salen una vez más de entre bastidores para despedirse del público, del mundo que los rodea. El católico Hitler, naturalizado en Braunschweig y originario de Austria, siempre ha odiado el este alemán. Sus paladines Göring y Hess eran del sur de Alemania. Su movimiento tuvo su origen en Baviera. Había hecho de Múnich la capital del movimiento, Nuremberg, la de los congresos del partido del Reich. En la ciudad austriaca de Linz quería pasar el resto de su vida. No hace falta mencionar que estas ciudades no tienen la culpa de ello. Y si uno observa a los comandantes militares que han pasado a primer plano en ambas guerras mundiales, los nombres que representan 200 años de historia militar prusiana casi no aparecen. En la última guerra, los protagonistas, siendo que los mostrados en amarillo no eran originarios de Prusia, se llamaban Rommel, Paulus, Schörner, Dönitz, Keitel, Dietrich, Mordel, Eicke, Rader, Jodl, Sperle, Hauser, Dietl, Guderian o Kesselring, muchos de ellos provenientes del sur de Alemania. Ahora ellos seguían exactamente lo contrario del lema que, hasta 1918, estaba en la sala de mariscales de campo en la pared de la principal academia de candidatos prusianos de Großlichterfelde, cerca de Berlín. La obediencia prusiana es la de una decisión libre, no la de una sumisión servil. Después de todo lo que se ha escuchado, aquí realmente solo queda la conclusión de que en realidad no solo Prusia, sino también el prusianismo ha desaparecido. Bueno, si el prusianismo aún vive, entonces es solo en las personas que todavía hoy se sienten vinculadas a la idea prusiana. En esto se benefician de algo que hoy en día a menudo se olvida entre nosotros. Así que no es raro que en el extranjero a un amigo, conocido o vecino se le llame casi prusiano por su sentido del deber, amor al orden o incluso por su sencillez. No es extraño que en los círculos cultos del extranjero la gente tenga una idea muy concreta del concepto de prusianismo, mientras que aquí cada vez menos gente tiene idea alguna y prefiere repetir frases de propaganda. Pero pasan por alto que incluso en la Alemania actual no se puede eliminar un concepto ético simplemente por decreto de ley, y también que las virtudes que faltan no se compensan con los propios vicios existentes. Una acusación repetida como loro contra Prusia era precisamente el militarismo, una palabra de moda para la que ni siquiera existe una definición clara y precisa en la historia. A menos que uno siga las explicaciones de los profesores de tiempos recientes, según las cuales el militarismo sería prácticamente el dominio sin restricciones de una casta militar que siempre quiere hacer la guerra. Pero ¿cuándo y dónde se supone que tuvo lugar el dominio absoluto de los militares en Prusia o en el resto de Alemania? Para eso, recomiendo echar un vistazo más allá de las fronteras nacionales, a los países que en 1947 promulgaron la Ley número 46 del Consejo de Control y que hasta hoy en parte siguen idolatrando a sus soldados. Pero lo que allá se considera patriotismo, incluso por muchos alemanes, dependiendo de si tienden hacia el este o el oeste, y se reconoce como tal sin problema, es estigmatizado por las mismas personas en Prusia como militarismo. Y algo más de la historia. Los países europeos que en 1947 no tuvieron reparo en declarar a Prusia, como escribieron, desde siempre portadora del militarismo y la reacción en Alemania, y hasta disolverla, en realidad eran los estados europeos más agresivos. Aquí está la lista porcentual de guerras. Primer lugar, Gran Bretaña, que participó en el 28% de los 287 conflictos ocurridos entre 1680 y 1940,
mientras que Prusia, Alemania, solo participó en un 8%. Y aún más concreto, Inglaterra libró un total de 14 guerras desde la destrucción de la Armada Española en 1588. En segundo lugar, con 26%, Francia. En cuarto lugar, Rusia, que desde 1815 hasta 1914 libró en total 8 guerras, aunque ninguna contra Alemania. Y ya que estamos hablando de estadísticas, si se toman en cuenta todos los enfrentamientos violentos. Desde el siglo XII, Polonia está por delante de Inglaterra y Francia, seguidos por Rusia, Holanda e Italia. Una vez más rezagados y solo en el séptimo lugar, Prusia, Alemania. Y los Estados Unidos han participado, desde su fundación en 1776 hasta la Primera Guerra Mundial en 1914, en 85 batallas y guerras. Si uno observa el prusianismo, entonces no fue precisamente una época histórico-cultural, sino que se componía, entre otras cosas, del amor a la patria, el sentido de responsabilidad, la sencillez y la justicia. El rey se consideraba el primer servidor de su estado, y la tolerancia era un elemento típicamente prusiano, no como un término que hoy se usa hasta el exceso y que se menciona cada vez más fuerte mientras menos tolerancia hay realmente. Eso ya lo demuestran los nombres de los famosos protagonistas, que vinieron de todas partes para servir a Prusia. Aquí solo una pequeña selección. Helmut Conde von Moltke y el mariscal Borberts, general de campo príncipe Blücher de Wahlstatt, nacieron en Mecklemburgo. El importante escritor y historiador nacional Ernst Moritz Arndt provenía de Großschoriz en Rügen, que en ese entonces aún era propiedad sueca. Heinrich Friedrich Karl vom und zum Stein provenía de Nassau, desde 1868 parte de la provincia prusiana de Hessen-Nassau. El reformador militar prusiano, mariscal de campo el conde Neidert von Gneisenau y el importante filósofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel eran suavos. El teniente general Roberto Escipión Freyer von Lentulus, austriaco. El exitoso mariscal de campo prusiano Jacobo von Cade, en realidad James Francis Edward Keith, era escocés. Y el valiente mariscal Guillermo René Delhomme, señor de Courbières, era de origen francés. Y los reformadores que voluntariamente entraron al servicio prusiano, general Gerd von Scharnhorst y el estadista Carlos Augusto, príncipe de Hardenberg, eran de Baja Sajonia. Y en Prusia, desde el rey hacia abajo, existía un sentido de responsabilidad hacia el Estado, lo que más tarde el poeta caído en la isla de Oesel, durante la Primera Guerra Mundial como voluntario de guerra a los 30 años, el teniente de reserva Walter Flex, resumió en una sencilla consigna. Jurar lealtad a la bandera prusiana significa renunciar a todo lo propio. Donde más, aparte de Prusia, era posible que, impulsado por este profundo sentido de responsabilidad, el general de caballería nacido en el Bajo Rin, Friedrich Wilhelm Freyer von Seydnitz-Kurzbach, de 37 años, el 25 de agosto de 1758, en la batalla de Zorndorf contra tropas rusas superiores, rechazara varias veces la orden de atacar dada por Federico el Grande, aderezada con la amenaza real de que respondería con su cabeza, y en su lugar le comunicara al rey que después de la batalla su cabeza estaría a disposición del rey. Mientras duraran las sílabas, le rogaba que le permitiera seguir usándola en su servicio. El resultado del ataque retrasado del comandante Seydlitz al frente fue una victoria en la batalla. En esto, el oficial responsable sacrificó su bienestar personal por la responsabilidad como comandante del ejército. Y existía la sencillez prusiana, que se puede entender en las palabras del mariscal de campo prusiano y jefe del Estado Mayor, Alfredo Conde von Schlieffen. Lograr mucho, sobresalir poco, ser más de lo que aparentas. Porque ¿con qué más podía brillar la austera Prusia, cubierta de pinos, en la colorida y soleada Europa, si no era con sencillez? En las oficinas y cuarteles sin adornos, muchas veces decorados solo con el retrato del rey, se lograba más que en muchos otros estados autoritarios de la época,
que contrastaban fuertemente con la Prusia ilustrada de Federico el Grande. Y existía la justicia, porque Prusia era un estado de derecho. No existía en él una policía secreta todopoderosa como la de Basile Fouquet o Joseph Fouché, ni las lettres de cachet, esas cartas selladas firmadas por el rey francés que con frecuencia encarcelaban o expulsaban a inocentes sin juicio, ni una policía secreta estatal, Gestapo, ni Stasi con muchos IMs incluso en Alemania Occidental, y mucho menos una inquisición secular o eclesiástica. En Prusia, lo justo era justo y lo injusto era injusto, y entre ambos no había nada más que la ley moral en el ser humano y la ley del Estado por encima del ser humano. Lo que hoy, según Hals, se considera repetidamente un logro del revolucionario siglo XX, ya se había realizado hace mucho en Prusia: la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Solo en Prusia pudo haberse pronunciado la orgullosa frase del molinero de Potsdam: aún hay jueces en Berlín, aunque la historia sea una leyenda. De ahí también surgió la tolerancia que se refleja en las palabras de Federico el Grande: en mi estado, cada quien puede alcanzar la salvación a su manera. Y así, decenas de miles de personas perseguidas por su confesión en Europa llegaron a Brandeburgo, primero bajo el gran elector y después bajo el rey soldado. Los cultos hugonotes franceses y los salzburgueses, expulsados de su tierra natal, pero hábiles en la artesanía. Pero en ninguna parte de Prusia se discriminó conscientemente a una sola persona por su confesión, ni se le excluyó del servicio al Estado, privándolo así de la protección estatal. Pero quien violaba las leyes del bien común sentía todo el rigor de la ley. Cuando, tras la muerte del rey soldado, su hijo Federico II gobernó como rey de Prusia, adoptó el lema de la Orden del Águila Negra, fundada el 17 de enero de 1701 por el elector de Brandeburgo, Federico II I. Algo rápido, a cada quien lo suyo, que suena muy diferente a lo que no corresponde en absoluto. Todos son iguales, o la máxima económica: gana tanto como puedas, incluso si es con trampa. En la mesa de Friedrich se reunieron los pensadores librepensadores de Europa ante la Inquisición de las majestades más cristianas y más católicas. Y el incrédulo Friedrich también apoyó la exigencia que su padre, el estricto y creyente rey soldado, le había dejado escrita en su testamento de 1722. A todos los consistorios de su país deben enviar una orden de que los reformados y luteranos no traten controversias en los púlpitos, especialmente sobre la elección por gracia. Además, en los púlpitos solo deben predicar la pura palabra de Dios. No deben inmiscuirse en asuntos mundanos. Lo que les gusta hacer, a los señores clérigos hay que mantenerlos a raya, porque les gusta gobernar nuestra fe como si fueran papas. Hoy en día, tanto Friedrich como su padre usarían una muleta para poner fin a la confusión entre religión y política que se ha producido desde entonces. Si sacamos una conclusión de lo que hemos escuchado, hoy en día en Alemania realmente queda muy poco de Prusia. Claro, existen Borussia Dortmund y Preußen Münster. Un puñado de estados federales tienen el águila prusiana en su escudo, y las envejecidas tropas de la Bundeswehr llevan como insignia la Orden del Águila Negra. Pero claro, todo eso son solo apariencias y pequeñeces, porque en cuanto al prusianismo, de eso ya no queda mucho, y menos entre los políticos. Por eso, no está de más recordarles el juramento que han hecho al asumir el cargo y a Immanuel Kant, originario de Königsberg, en Prusia Oriental, uno de los pensadores más importantes de la cultura occidental, quien en 1785, en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, estableció el principio del imperativo categórico. Pero, claro, eso también lo pueden considerar todos aquellos que, de otra manera, no tienen relación con Prusia ni con el prusianismo. Con esto, les agradezco su interés en el video y su paciencia, junto con mis mejores deseos para el día.